Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy traemos una noticia que de verdad nos ha dejado a todos con la boca abierta. Algo que hasta hace muy poco parecía imposible, pero que los medios turcos y las redes sociales no paran de confirmar. Estamos hablando de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de la actuación y que, hasta ahora, mantenían una distancia prudencial. Sí han acertado si pensaron en Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque lo que vamos a desvelar hoy es pura dinamita emocional y podría cambiarlo todo en la percepción pública de estos dos talentos. Si son fans de ellos o simplemente les encanta el drama y las sorpresas del mundo del espectáculo, quédense hasta el final, porque esto es algo que no se van a querer perder. Y antes de meternos de lleno en el meollo del asunto, recuerden que suscribirse al canal es totalmente gratis y les asegura no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Dicho esto, vamos allá. La noticia, tal y como la anunciaban en la fecha que ven en pantalla, 22 de enero de 2026, ha caído como un jarro de agua fría para algunos y como una bendición para otros. Se trata de la confirmación casi oficial de una relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Y no hablo de una simple amistad ni de rumores pasajeros, sino de algo mucho más sólido, algo que se ha ido fraguando a fuego lento, lejos de los focos, o eso es lo que nos han hecho creer. Para entender la magnitud de esta noticia, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Can Yaman, el actor turco que conquistó corazones a nivel mundial con su carisma arrollador y su imponente físico, y Demet Özdemir, la talentosa actriz que se ganó el cariño del público con su dulzura y su capacidad interpretativa. Ambos compartieron pantalla en la exitosa serie Erkenci, un drama romántico que catapultó sus carreras a la estratosfera. Durante el rodaje de esta serie, los rumores de una relación sentimental entre ellos eran constantes. La química en pantalla era tan palpable, tan real, que los fans soñaban con que esa complicidad traspasara la ficción. Sus seguidores los veían juntos, comentaban sus interacciones en redes sociales, y cada aparición pública generaba un sinfín de especulaciones. Sin embargo, en aquel entonces, tanto Can como Demet negaron rotundamente cualquier tipo de romance. Siempre se presentaron como buenos compañeros de trabajo, amigos y profesionales que disfrutaban de la buena relación que habían construido durante las grabaciones. Y así pasaron los años. Can Yaman continuó con su exitosa carrera, participando en proyectos internacionales, mientras que Demet Özdemir también se consolidó como una de las actrices más importantes de Turquía, participando en diversas producciones de éxito. Cada uno por su lado construyendo sus carreras y aparentemente sus vidas sentimentales con otras personas. Can tuvo relaciones mediáticas como su noviazgo con la periodista italiana Diletta Leotta, que dio mucho de qué hablar y generó una atención mediática considerable, con especulaciones sobre matrimonio y planes de futuro que al final no llegaron a materializarse. Demet, por su parte, también mantuvo relaciones discretas pero bajo el constante escrutinio público con parejas que, si bien no acaparaban tantos titulares como las de Can, siempre estaban en el ojo del huracán mediático. Entonces, ¿qué ha cambiado para que ahora, en 2026, esta noticia haya explotado con tanta fuerza? Los detalles que han ido surgiendo son fascinantes y nos invitan a reflexionar sobre las complejidades de las relaciones en el mundo del espectáculo. Al parecer, lo que comenzó como una amistad genuina, una conexión especial forjada en el set de Erkenci, un vínculo que muchos interpretaron como puramente profesional, nunca desapareció del todo. A pesar de la distancia física, de las diferencias en sus trayectorias profesionales y de sus vidas sentimentales aparentemente independientes, parece que siempre mantuvieron un canal de comunicación abierto. Y según fuentes cercanas y los susurros que resuenan con fuerza en los círculos de la farándula turca, esa chispa, esa conexión inexplicable que trascendía la pantalla, nunca se apagó del todo. Se habla de encuentros esporádicos, de conversaciones que se alargaban hasta la madrugada, de un apoyo mutuo incondicional que iba más allá de lo profesional, un sostén emocional que se ofrecían el uno al otro en los momentos de mayor presión y éxito. Lo más sorprendente de todo es la discreción milimétrica con la que han manejado esta nueva etapa de su relación. A diferencia de sus relaciones anteriores, donde cada paso, cada salida a cenar, cada viaje, era objeto de investigación paparazzi y alimentaba las portadas de las revistas, esta vez han optado por un perfil deliberadamente bajo. Han aprendido de las lecciones del pasado, de la exposición mediática que puede ser tan beneficiosa como perjudicial. Esta cautela, en sí misma, ya levanta sospechas y alimenta la intriga.
Porque cuando dos estrellas de esta magnitud, con un poder de convocatoria tan grande, deciden ser tan esquivas y reservadas, es porque algo muy importante y delicado está en juego. Y lo que se rumorea con insistencia en los pasillos de las productoras y en las redes sociales de los insiders es que tras un tiempo considerable de reflexión, de autoconocimiento y de darse cuenta de que la conexión entre ellos era demasiado profunda y especial para seguir ignorándola o relegarla a un plano de mera amistad, decidieron darse una nueva oportunidad. Pero esta vez con la clara intención de protegerla de las miradas indiscretas, de las presiones externas y del clamor público que tantas veces ha saboteado las relaciones en el mundo del entretenimiento. Han optado por construir su relación en la intimidad, en un espacio seguro donde la autenticidad pueda florecer sin interferencias. Los primeros indicios de esta reconciliación, o más bien, de este nuevo y apasionante capítulo en sus vidas, comenzaron a percibirse hace unos meses, casi imperceptibles para el ojo inexperto, pero evidentes para sus seguidores más leales y observadores. Pequeñas pistas, sutiles gestos, que solo los más atentos pudieron captar y conectar. Comentarios en redes sociales, a primera vista inocuos, pero cargados de un doble sentido para quienes conocen la historia. Likes estratégicos en publicaciones de amigos en común, o incluso en fotos antiguas de sus propios perfiles, que evocaban recuerdos compartidos. Y lo que más ha llamado la atención y ha disparado las especulaciones, son los avistamientos en lugares poco comunes, con un hermetismo total y una planificación que denota un claro intento de evitar ser detectados. Se habla de viajes privados a ciudades europeas emblemáticas, pero lejos de las cámaras de la prensa turca, de encuentros clandestinos en restaurantes selectos donde la privacidad está garantizada, y de una complicidad que, según testigos que prefieren mantenerse en el anonimato, es más fuerte, más madura y más palpable que nunca. Es como si hubieran estado reescribiendo su propia historia, paso a paso, con un guión diseñado para la discreción y la autenticidad. Y aquí es donde entra la noticia que ha incendiado las redes y los medios de comunicación el 22 de enero de 2026. Una revista turca de renombre conocida por su rigor periodístico y sus fuentes muy fiables dentro del mundo del entretenimiento y la alta sociedad, publicó un extenso y detallado reportaje. En él se desgranaba cómo Can Yaman y Demet Özdemir habían decidido hacer pública su relación, pero de una manera muy particular, muy alejada de los clichés y las estrategias de marketing habituales. No hubo una foto posada para una portada exclusiva, ni una declaración contundente y oficial de boca de sus representantes. En cambio, se hizo a través de una serie de gestos, de confirmaciones indirectas, pero irrefutables para el público informado y para quienes siguen sus pasos de cerca. Es la sutileza lo que ha hecho esta noticia tan impactante. Por ejemplo, se ha observado que ambos han empezado a seguirse mutuamente en todas sus plataformas de redes sociales, algo que antes no ocurría de forma tan consistente y activa. Ahora sus perfiles están interconectados de una manera que antes era impensable. Además, se han detectado comentarios cariñosos y mensajes de apoyo mutuo en publicaciones de terceros, pero que por su contexto y su tono, están dirigidos de forma clara y evidente a ellos. Son guiños que solo ellos y sus seguidores más fervientes entienden plenamente. Lo más revelador, sin embargo, ha sido la aparición conjunta, aunque extremadamente discreta, en eventos privados, cenas íntimas en lugares donde la exclusividad es la norma. Se habla de una cena romántica en un restaurante de alta cocina en Estambul, un local conocido por su discreción y por albergar a la élite de la ciudad, donde fueron vistos saliendo juntos, visiblemente felices, compartiendo una sonrisa cómplice, aunque intentando pasar desapercibidos ante el personal del local. Y lo que ha terminado de zanjar el debate y confirmar la noticia, son las declaraciones de personas muy cercanas a ambos, amigos íntimos, confidentes, que han optado por el anonimato por respeto a la privacidad de la pareja, pero que han asegurado, con rotundidad, que la relación es real, seria y que están atravesando un momento muy especial. Algunos medios con un olfato periodístico muy agudo, incluso especulan con la posibilidad de que esta relación haya estado gestándose en secreto durante mucho más tiempo de lo que pensamos, y que aquellos encuentros en la época de Erkencikus fueran más que simples amistades desde el principio. Quizás el éxito arrollador de la serie, la presión mediática incesante y la necesidad de proteger sus incipientes carreras los obligaron a mantenerlo oculto, a priorizar la imagen profesional y a negarse a sí mismos lo que sus corazones sentían. Pero la conexión profunda, la química auténtica siempre estuvo ahí, latiendo bajo la superficie, esperando el momento adecuado para manifestarse. Y ahora, con las carreras más consolidadas, con una mayor madurez profesional y personal,
y con una comprensión más profunda de lo que realmente valoran en la vida, han decidido apostar por su relación, por su felicidad conjunta. ¿Qué significa esto para ellos y para sus carreras a partir de ahora? Sin duda es un nuevo capítulo emocionante y lleno de posibilidades. Para Can Yaman, que siempre ha mostrado un gran interés y una conexión especial con el público español y latinoamericano, esta noticia, al consolidar su relación con una figura tan querida como Demet, podría abrir aún más puertas en estos mercados. La combinación de dos talentos tan populares y admirados tiene un potencial de atractivo inmenso. Para Demet Özdemir, que ya es una figura querida y respetada en muchos países, este vínculo con Can, quien goza de una proyección internacional envidiable, podría potenciar aún más su alcance y consolidar su estatus de estrella global. Además, la reacción de los fans ha sido, como era de esperar, abrumadora. Miles de comentarios inundan las redes sociales, un torrente de emociones que va desde la euforia y la celebración hasta la sorpresa y la incredulidad. Muchos celebran esta unión, reviviendo la magia que transmitían en Erkénticos, y deseando lo mejor para la pareja, anhelando verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en futuros proyectos profesionales. Otros, sin embargo, muestran cierta incredulidad, o incluso decepción, al ver que sus ídolos toman caminos sentimentales inesperados, rompiendo las fantasías que habían construido en torno a ellos. Pero lo que está claro y es innegable, es que Can Yaman y Demet Özdemir siguen generando un interés masivo, una fascinación colectiva, y esta noticia solo ha avivado aún más la llama de la expectación y el debate en torno a sus vidas. Es fascinante ver cómo dos personas que compartieron un éxito profesional tan grande en su momento, y que luego siguieron caminos separados, construyendo sus propias trayectorias y experiencias vitales, pueden reencontrarse y sentir que esa conexión especial, esa magia, sigue viva y vibrante. La vida, como sabemos, da muchas vueltas y a veces, lo que parecía un capítulo cerrado, una etapa superada, se reabre con una fuerza renovada y una intensidad inesperada. En este caso, parece que la química que cautivó a millones de espectadores en la ficción, esa complicidad que trascendía la pantalla, ha encontrado la manera de florecer, de consolidarse y de prosperar en la vida real, lejos del artificio y la guionización. La forma en que han decidido hacerlo público, de manera tan sutil pero contundente a la vez, demuestra una madurez y una estrategia muy bien pensada. Quieren disfrutar de su relación en un entorno de relativa calma, sin la presión desmedida y a menudo asfixiante de los medios, pero al mismo tiempo, no quieren negar la realidad a sus seguidores más leales, a quienes les han brindado tanto apoyo a lo largo de sus carreras. Es un equilibrio delicado, un arte que están manejando con maestría, demostrando una comprensión profunda de las dinámicas del mundo del espectáculo y de las expectativas de su público. Nos preguntamos, ¿habrá un futuro juntos más allá de esta confirmación pública? ¿Veremos proyectos profesionales en común en el futuro cercano? Las posibilidades son infinitas y la imaginación de los fans ya está volando alto. Lo que sí es seguro y podemos afirmar con una alta dosis de convicción, es que esta noticia del 22 de enero de 2026 ha marcado un antes y un después en sus vidas personales y, probablemente, en sus carreras. Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja que muchos soñaron, la química que muchos esperaron ver traspasar la pantalla, parece que ha llegado para quedarse, construyendo su propia historia de amor en el competitivo y a veces impredecible mundo del entretenimiento. En resumen, la noticia de la confirmación de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sacudido el panorama del entretenimiento turco e internacional. Lo que comenzó como una amistad y una conexión profesional en el set de Erkénticos parece haber evolucionado hacia un romance sólido y bien gestionado, que ahora, tras un periodo de discreción y cautela, sale a la luz de forma definitiva. Los gestos sutiles, las apariciones conjuntas cuidadosamente seleccionadas, las declaraciones de fuentes cercanas y el seguimiento mutuo en redes sociales apuntan a que esta unión es una realidad palpable y que está destinada a ser uno de los romances más comentados de los próximos años. Esperamos que esta información les haya resultado intrigante, emocionante y que hayan disfrutado de este repaso por uno de los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo turco. Ahora, nos encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de esta pareja? ¿Les sorprendió la noticia o ya lo sospechaban? ¿Creen que tienen un futuro juntos y quizás incluso proyectos profesionales en común? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos, debatir con ustedes y compartir diferentes puntos de vista.
Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un buen me gusta para apoyarnos, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de Canidemet, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas exclusivas, noticias de última hora y análisis profundos del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.